De la palabra a la licenciada Evangelista Nava, quien nos va a impartir el día de hoy la conferencia Espíritu Empresarial. No sin antes decirle, bueno, que la maestra Evangelista pues es una docente que ha trabajado mucho tiempo aquí en la universidad y bueno, tiene bastante material que ofrecernos. Espero que sea de su agrado y sobre todo que puedan aprovechar los conocimientos. Les voy a pedir que le brindemos un fuerte aplauso. Primero que nada, creo que necesito hacer mi presentación. Dirían, la situación del currículum, ¿verdad? Porque tenemos aquí a nuevas personitas que, bueno, no se le ve tengo la la cara. oportunidad de conocer. Y sí quisiera hacer mi presentación porque sé que muchos de nosotros se identificarán con esta percepción que yo tengo. Cuando muchos de nosotros vamos al campo laboral, nos presentamos y presentamos un currículum, ¿sí? Una historia de nuestra vida. Entonces yo quise resumirlo de la mejor forma, diciéndoles que aquí el día de hoy está Elizabeth. Es una mujer que es madre, que es amiga, que es hermana, que es compañera, que es maestra, que ha sido alumna, que ha tenido muchos maestros, porque cada uno de ustedes, a los que tengo el gusto de conocer, muchas veces me han aportado mucho a la vida. Vengo de muchas batallas, pero aún no pierdo la guerra y siempre voy a la mejor escuela, la escuela de la vida. Con esto quiero dar inicio a mi presentación. Se llama Espíritu Empresarial. Cuando el doctor Horacio me dijo sobre su proyecto, yo me quedé pensando en cuál sería la aportación que yo podría hacer. En realidad en ese momento no tenía ni la mayor idea. Días después me buscó y me dijo, ¿cómo le pondrás a tu presentación, Elizabeth? Y entonces yo pensé, mi presentación debe llamarse Espíritu Empresarial. Muchas veces hemos escuchado acerca del término espíritu o el alma. Incluso en muchas religiones tricotómicas o dicotómicas definen a lo que es el espíritu, aunque algunos solo hacen la relación de alma. Entonces me imaginé que todos para acometer algo necesitamos tener precisamente un espíritu. Marco Aurelio decía que para acometer una empresa primero necesitamos tener voluntad y después necesitamos tener muchísima perseverancia para poder hacerlo. Pero para que esto nazca y esa intención nazca en nuestro corazón y en nuestra mente, tendríamos que analizar muchos factores que a lo mejor no hemos tomado en cuenta. Digamos que siempre para poder cambiar necesitamos ver una situación crítica, algo que nos ponga a pensar o que nos ponga en un estado en el que podamos determinar que tenemos que cambiar. Y entonces, la primera opción que se me ocurría es cómo tener una visión diferente de la orientación profesional. Eso es algo que deberíamos de cuestionarnos y muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos inmersos en un contexto en el que muchas veces dependemos de comentarios, de circunstancias, pero que no acostumbramos a investigar para poder darnos cuenta de qué pasa. Una relación histórica que quiero mencionar es que en los años 50 y 80 hubo un gran auge por la educación. De hecho, en ese momento comienza a haber mucha investigación. Sin embargo, la clase media comienza a pedir una nueva oportunidad porque ve que si estudia tendrá una oportunidad laboral y por lo tanto una situación económica. Al día de hoy, esos factores han cambiado. Existen muchos modelos, fundamentos, historias, métodos, etcétera, que estudian una relación entre lo que es la educación, una relación entre la orientación educativa
y otra relación entre el mercado laboral. Estas tres variables son variables que inciden en una decisión. Sin embargo, muchas veces apuesto a que muchos de nosotros solo hicimos una elección por si veíamos que estaba bonita la frase, o quizás algunos fuimos más allá y vimos que tenía algo que nos gusta, que es válido, pero ¿quién más investigó cómo estaba ese campo laboral? Aquí existen dos fundamentos. La educación como un factor de producción lo podemos ver desde dos puntos de vista, una funcionalidad técnica y una funcionalidad sociopolítica. El enfoque neoclásico nos habla sobre algunos aspectos que nosotros como humanos tenemos derecho a hacer nuestra libre elección sobre lo que estudiemos, ¿sí? Que conforme vayamos alcanzando altos grados de educación, podemos tener una mayor remuneración, que eso implica que podemos realizar mejores trabajos. Sin embargo, el otro fundamento, que es el sociopolítico, nos explica que las relaciones sociales de producción dominantes son las que marcan, tal vez que alguno de ustedes se inserte en el campo laboral, que deba de tener determinadas características para poder insertarse al campo laboral, ¿sí? Y la frase del día, que de alguna forma no es del día de hoy que se percibe esa situación, sino están viendo que la TAPI desde 1982 había percibido esta situación. De hecho, el propio Miguel de la Madrid en el año de 1985 ya había determinado que esta situación iba a pasar y que por otra parte habría que tener que trabajar en el campo de la orientación educativa. Se comenzaron a dar las diferentes razones por las cuales alguien hacía una elección. En este caso eran dos razones fundamentales: la situación sociofamiliar, ¿sí? Y la situación relacionada con el dinero, ¿sí? Porque si vamos a prepararnos para algo, pues necesitamos ganar algo, ¿no? Entonces surge lo que está relacionado con el campo laboral. Las universidades, preocupadas por esos temas, comienzan a hacer esos estudios. Desde el año de 1999 se percibe un comportamiento en las licenciaturas que se ofrecen. En este caso, una de las más demandadas son medicina, administración, psicología, derecho. Como verán, todas aquellas relacionadas con toda la situación económica administrativa. Sin embargo, en el campo de las ciencias exactas no ha habido mucha demanda ni mucho desarrollo, y es un punto medular porque debemos de tener en cuenta que para que un país se desarrolle necesita a gente que produzca, incluso que produzca en este caso tecnología también. Entonces, la TAPI decía que la educación solo aumenta la probabilidad de acceso a ciertas ocupaciones, pero no va a asegurar ni garantizar, ¿sí?, que ustedes tengan empleo. Por eso, al día de hoy, pues yo tengo que decirles que nosotros tenemos que buscar otra forma o tener una perspectiva diferente, una visión que nos invite a hacer un cambio. Este cambio no lo vamos a lograr solos, se necesita una mentalidad colectiva. Pero entonces surgen algunos otros investigadores que dicen: oye, ¿y cómo le vamos a hacer para lograr que las personas quieran ser empresarias? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer que ellos quieran formarse para ello? ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces Gardner, desde el año de 1985, se dio cuenta, porque había leído, y entonces dijo: es necesario que creemos empresas, es necesario que produzcamos. Sin embargo, un año antes, al 2003, la Comisión de Comunidades Europeas, es decir, en el 2002, dijo que el tener un pensamiento empresarial era algo poco redituable, que debería de haber personas que se insertaran mejor en el campo laboral.
pero para el año 2003 ella misma dice, ¿sabes qué? No, yo ya me di cuenta que lo que tenemos que hacer es diferentes programas educativos que promuevan el espíritu empresarial, ¿sí? Y así pocos estudiantes de estos temas han comenzado a ver cómo hacer que una persona se inspire o que quiera desarrollar un producto y que no solo se quede en el producto de la casa de mi mamá, sino que tengamos un pensamiento global en que nuestro producto tiene que llegar a todo el mundo, ¿sí? Porque todos tenemos exactamente la misma oportunidad, la misma capacidad. Hay otro punto que resaltaba en esta filmina es que la relación que se presenta aquí es sobre el empresario, la empresa y su entorno, ¿sí? De ahí este campo es relativamente nuevo, como les digo, se necesitan muchísimas personas que quieran investigar las cuestiones actitudinales y las cuestiones de la intención para poder tener espíritu empresarial. En las escuelas nos han formado para insertarnos al campo laboral, pero hoy las necesidades han aumentado, por lo cual nosotros tenemos que cambiar y ver una perspectiva diferente, crear nuestro propio negocio, autoemplearnos y el día de mañana tal vez nosotros seamos generadores de empleos. Pero entonces, ¿qué es emprender? Emprender es una palabra que su significado no ha sido estudiado mucho. Sin embargo, el emprendimiento requiere ser una persona arriesgada, tener una intención, tener un motivo, tener esa pasión. Si no tenemos esos elementos, probablemente no trabajaremos sobre esa idea, porque la intención es la que hace que nosotros podamos llegar a ejecutar algo. Entonces dice que acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro, eso es un emprendedor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer las cosas porque no queremos correr el riesgo? ¿O cuántos de nosotros hemos dicho que nuestra idea es muy tonta y por lo tanto no tiene sentido hacerlo? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestras propias limitaciones, pero no de las manos de los otros, sino de las nuestras? La importancia de emprender. ¿Por qué es importante emprender? Porque si tú emprendes podrás ayudar al desarrollo económico de tu país, podrás generar empleos, podrás autoemplearte, podrás cambiar la visión de tus actitudes, de tus habilidades, de tu conocimiento. Hace unos días veía el video que uno de mis alumnos me hizo el favor de regalarme y veía que en el campo de la inteligencia artificial habían definido a la máquina humana. La máquina humana se caracterizaba por su inteligencia, y su inteligencia era cómo percibía, cómo razonaba, cómo veía. Muchos de nosotros podríamos decir que hacemos actos tontos, por ejemplo, cuando venimos a la escuela, pero es un acto muy inteligente, porque el día de hoy un robot no puede llegar a su escuela solito. Yo no lo conozco todavía, tal vez en una situación futurista estará, pero la máquina humana tiene una capacidad de inteligencia para adaptarse a situaciones difíciles y complicadas, y aún ante la incompletitud de la información es capaz de obtener una solución. Es mágico, ¿no? Cada uno de nosotros es mágico, pero primero tenemos que creerlo, que eso somos, para poder hacer algo más. Si nosotros mismos no creemos que eso es posible, pues podrán pasar generaciones y no será posible.
Entonces en ese video rescatamos un concepto. Decía que el día de hoy yo tengo un estado de conocimiento, el día de ayer tuve un estado de conocimiento y probablemente en el futuro mi estado de conocimiento varíe. Entonces nosotros tenemos precisamente una característica muy importante, por eso el campo de la inteligencia artificial, donde estudian visión artificial, minería de datos, tratamiento de señales, cómo, etcétera, porque precisamente están viendo cómo trabaja esta máquina, que es la máquina humana. Es curioso, cada uno de ustedes tiene su propia máquina, ¿ya se había dado cuenta? El punto principal de que nosotros sepamos la importancia es que no solo debemos de dejar nuestro producto en una situación local, sino que nosotros debemos de pensar en que debemos de crear una industria con el producto que nosotros creemos. Esta es la parte difícil. ¿Cuáles son las razones para no emprender? Hay muchos estudios también. La Global Entrepreneurship es un monitor que hace un estudio de diferentes países, los países que son considerados como desarrollados y los países que somos considerados como no desarrollados. Se identificó que en América Latina, al día de hoy, hay una situación importante que hace que nosotros no hagamos nada y se llama miedo. ¿Algunos de ustedes conocen miedo? Yo sé que muchas veces hemos tenido miedo, incluso el día de hoy, en este momento, antes de llegar, yo tenía miedo de decir tal vez una palabra maldicha, tenía miedo de decir mis muletillas y tenía miedo, pero cuando tenemos miedo es un factor muy incidente para que nosotros podamos dar nuestro primer paso. Ese miedo nos indica que nosotros no queremos salir de esa zona de confort, pero tenemos que salir. Otro de los puntos importantes es que la falta de información puede acarrear también mucho miedo. También tenemos muy poca tolerancia al fracaso, pero recuerden que nosotros debemos intentar una y otra vez las cosas hasta hacerlas posibles. Tener mucha tolerancia al fracaso es una de las características que tiene el emprendedor. El emprendedor es un ente arriesgado, pero también es un ente muy tolerante a todas las situaciones que se le presenten para poder producir o para poder acometer su historia, la historia de su vida personal. Ahora sí, entonces, ¿cuál sería lo bonito? Las razones para emprender son muy fáciles, muchachos. Tomás Alva Edison decía que 1% debe de ser inspiración, el 99% debe ser expiración. Cuando él trabajaba sobre la lámpara incandescente, que él no fue su creador, pero sí estuvo trabajando sobre él, su esposa le decía, oye, ¿para qué pierdes tu tiempo, no? O sea, ¿qué estás haciendo? Si él hubiera creído, tal vez hoy nosotros no tendríamos lo que en este momento nos está iluminando. De hecho, los científicos de aquella época no sabían explicar qué era lo que él había inventado, pero al final existía, ¿sí? Su característica principal de Tomás Alva Edison es que él siempre fue un empresario y era un inventor, inventaba cosas cada 15 días. Entonces, si él inventaba cosas cada 15 días, yo creo que nosotros sí podemos inventar al menos una en nuestra vida, ¿no? Entonces, la situación sería, deja el miedo atrás y piensa que si tienes conocimiento, puedes resolverlo buscando. Otra de las historias o pasajes de mi vida, cuando se han acercado algunos de mis chicos, me dicen,
ay maestra, es que si le contara, usted va a decir que soy tonta. Y entonces yo le he respondido, no, tú no eres tonta, lo que pasa es que te falta información, pero la vas a tener. ¿Sí me entienden? Entonces, tenemos que querernos también. Aquí no existe ningún tonto, no existe ningún burro, no existe ningún ser que no pueda desarrollar cosas. Al contrario, aquí existen personas verdaderamente talentosas. Y bueno, algunos dirían, ¿cuál sería la fórmula? Hay una fórmula muy sencilla que nosotros podemos tomar en cuenta. Es la fórmula I más D. Esa fórmula abarca dos palabras que son muy profundas: investigar y desarrollar. Si tú investigas, puedes crear, y finalmente puedes desarrollar y hacer algo productivo. La Global Entrepreneurship es un monitor en el cual ustedes pueden encontrar también información de los diferentes productos que se están creando, de las empresas que existen a nivel mundial, datos estadísticos de cómo se están moviendo los diferentes países en las economías. También la Doing Business es otro ejemplo de organización que se preocupa por el desarrollo económico, pero no solo de un solo país, sino mundialmente. Otra situación importante es que nosotros debemos estar conscientes del panorama laboral. Leía las estadísticas. Según la OCDE, en julio de 2014 determinó que aproximadamente en México un 2.2% se encuentra empleado, pero un 2.7% se encuentra desempleado. Tenemos que las personas que están desempleadas ocupan un rango de mayor desempleo, son las mujeres, pero bueno, ahí también se tendrían que analizar otras variables. Y por otra parte los hombres. Se calcula que a nivel mundial nosotros somos el sexto país que ocupa una tasa de desempleo, y bueno, el primer lugar lo ocupa España, en segundo lugar Portugal, y uno de los que tiene una menor tasa de desempleo es Japón, que se encuentra en penúltimo lugar, y el otro por el momento no recuerdo, pero más o menos esos son los datos estadísticos que nos ha proporcionado la OCDE. Eric Hoffer, uno de los personajes que nos regala algunas de nuestras frases, nos dice: en los tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Deben estudiar, deben de leer. Cada día que pasa pueden aplicarlo para dos cosas: para desperdiciarlo o para documentarse y para hacer algo para la historia de su vida. Aquí entraría algo interesante que se me olvidó decir en la entrada de mi currículum. Gracias porque ahorita de alguna forma ustedes me regalaron un tiempo que yo jamás se los voy a poder devolver, que yo jamás voy a poder comprárselos, que yo jamás voy a poder regalárselos. Entonces es importante que ustedes vean que el tiempo que están aquí en esta charla debe de causar alguna motivación o algo en su ser interno, porque si no lo hay, entonces déjenme decirles que su tiempo está perdido. Ha perdido el tiempo y ese no regresa. Pero entonces, ¿cómo puedo emprenderme? ¿Cómo puedo lograr una situación de emprendimiento? Aquí los cuestionamientos serían: ¿qué características debe tener ese emprendedor? ¿Cómo debe de ser? Y la primera pregunta sería: ¿ustedes han soñado? ¿Ustedes han creado algo cuando eran niños? ¿Recuerdan cuando jugaban? Creaban sus carritos,
creaban tal vez algún juguetillo. ¿Recuerdan cuando creábamos barquitos? ¿Se acuerdan? De papel, y si flotaban o no. ¿Tienen actitud proactiva? ¿Quién tiene actitud proactiva aquí? ¿Cuántos tienen actitud proactiva aquí? A ver, ¿qué hace la mano? 1, 2, 3. Valores. ¿Quién de aquí tiene valores? ¿Quién tiene valor? Ay, ya vamos mejorando. ¿Quién es investigador? ¿Quién es empático? Aquí veo muchas caras muy bonitas y sonrientes por allá, miren el compañero. Hasta vista de artista tiene. Ok. Es bien empático. Pueden trabajar colaborativamente sin tener envidia. Le pueden decir al otro, ¿sabes que aquí estoy? Te doy la mano para que salgas adelante. ¿Quién puede trabajar colaborativamente? Y bueno, ahora, esta es la receta, pero no la solución. Eso debe de ser todos los días de su vida. Todos los días. Practicar día con día. Entonces, emprender es una tarea fácil. Y vendría la siguiente frase: haz una y otra vez lo imposible hasta que eso sea posible. Exacto. Y bueno, yo quiero compartirles de dónde nació mi idea, porque para venir a hablarles de todo esto, no se vale solamente hacer un juego de palabras, sino que yo creo que uno tiene que hablar con los hechos, ¿sí? Hace un tiempo, en el mes de mayo, tuve la oportunidad de algunos de mis alumnos que me acompañan el día de hoy, tuvieron la oportunidad de conocer a un ser humano carismático, una persona a la que yo miraba los ojos y miraba ternura, incluso paz, pero es un personaje de la historia porque nos hablaba de la información, de los sistemas operativos, de la teoría general de sistemas, de entropía, coma, etc. Este investigador se llama Fernando Galindo Soria. Cuando tuve la oportunidad de escucharlo, él hablaba sobre crear tu producto. En aquel entonces yo solamente tuve una idea. Creaba algunos jabones para mi rostro, porque como dirían unos, antes muerta que sencilla. Entonces dije, no, pues no tengo que verme pues más o menos bonita. Y entonces dije, pues voy a crear mis jabones, pero mis jabones no solo van a ser para mí, tienen que ayudar a alguien más, ¿sí? Tienen que servir para algo más. Y entonces yo les puedo decir que el pasado, el presente y su futuro son los que formarán la historia de su vida, ¿sí? Y entonces mi pregunta sería, ¿cómo quieres que sea la tuya? Tú la tienes en tus manos, tú la puedes sostener, tú la puedes cambiar. E incluso puedes pasar desapercibido y el día de mañana decir, solo fui un miembro más de las estadísticas. Pero tú decides. Actualmente existen muchos programas porque se ha visto que nos debemos de autoemplear, que debemos de generar empresas, como etcétera, y entonces el Programa Nacional de Emprendedores busca promover e impulsar todo lo relacionado con el desarrollo y la cultura empresarial, ¿sí? Nosotros contamos actualmente con el Sistema Nacional de Incubación de Empresas. Sin embargo, apenas surgió otro nuevo organismo que se llama INE, que es el Instituto Nacional del Emprendedor. La característica principal es que en coordinación con la Secretaría de Economía se pueda promover este desarrollo. Inicialmente la idea es que ustedes tuvieran una oportunidad y que pudieran tener algunas instituciones en las cuales se les pueda apoyar para realizar sus planes de negocio o sus proyecciones. Sin embargo, el Instituto Nacional del Emprendedor
está promoviendo incluso no solo el desarrollo de sus proyectos, sino también existe un fondo. Se calcula que en la República Mexicana más o menos se apoyaron a 140,000 empresas que pertenecen a la pequeña y mediana empresa. Pero ¿qué implica hacer un plan de negocio? Un plan de negocio es un documento del cual yo me podría pasar con ustedes hablando horas, pero esa no es la intención. La intención es decirles para qué les sirve ese plan de negocios, por si ustedes algún día deciden emprender su negocio, tengan la oportunidad de realizarlo. Les voy a contar un cuento. Si se parece a la realidad, son puras coincidencias. Recuerden que yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Entonces, resulta que cierto día, Panchita sale aquí a visitar a Tlacomulco y entonces se quería comprar unos zapatos. Panchita va pasando por todas las tiendas y entonces se encuentra una tienda grande, muy bonita, y la frase que se le queda a ella es ciudad. Ella se inserta dentro del lugar pensando que al interior va a encontrar muchas casitas así como iluminadas, como cuando vamos a una ciudad que vemos casitas, iluminación, muchos negocios, ¿sí? Y entonces cuando entra se encuentra un castillo. ¿Dónde está la idea? ¿Qué pasó ahí? Se supone que era ciudad y adentro me encuentro el castillo. Entonces esa es la congruencia. Para eso nos sirve este tipo de planes, para que nosotros al generar la idea seamos congruentes. Muchas veces cuando vamos a crear el producto o cuando ya lo elaboramos, tenemos que ver una estrategia de mercado. Mi estrategia ha sido decirles francamente a mis alumnos mi verdad. Este es mi jabón y a mí me ha servido, con ese me lavo la cara, ya casi llego a los 40 años y ustedes me dicen. Pero bueno, esa es mi estrategia de negocio. Pero mundialmente no van a conocer a Elizabeth Evangelista, ¿están de acuerdo? Mundialmente, bueno, solo que sea artista de televisión, pero por el momento no lo he logrado. Bueno, pero si pasara, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer una estrategia de negocio. No puedo llegar del otro lado del mundo con los japoneses y decirles, oye, yo soy Elizabeth Evangelista, mira mi rostro. Tengo que venderles una idea, algo que sea congruente, algo que ellos me crean, ¿sí? Y entonces por eso es importante trabajar en el plan de negocios. Ahora es importante no confundir. Los planes de negocio requieren un diagnóstico, identificar cuál es el mercado meta, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a vender? ¿Hacia dónde va a estar dirigido? ¿A quién? ¿Cuál es el objetivo? Realizar un plan de mercadotecnia. Un plan de mercadotecnia implica el crear tal vez un manual corporativo como el del Pino Artesanías, cuyo propósito solamente es trabajar sobre el logotipo. Otra cosa es lo relacionado con el empaque y el embalaje. Ustedes observan, ahí está mi jabón. Yo he estado trabajando de forma manual, tratando de inventar cuál sería mi mejor empaque. Y este es mi empaque por el momento, ¿sí? Ha sufrido muchas modificaciones, yo he tenido muchas intenciones, y entonces todas esas las he intentado hacer, ¿sí? Ahora, otro punto importante es cuando vayamos a hacer la publicidad. Por ejemplo, yo estoy trabajando con unos amigos de manera colaborativa en una revista que se llama Entropía. Como verán, ahí está nuestro cartel. Hemos trabajado. ¿Qué observan en el cartel? Está al revés. Estrellas. En realidad la idea que tenemos que vender es que tus ideas iluminan. Tus ideas iluminan y estamos esperando a muchos para que participen en esta idea. Es un trabajo colaborativo
en el cual ustedes están cordialmente invitados si algún día deciden participar, y bueno, la intención es que iluminen sus ideas, que ustedes puedan escribir acerca de eso. Requiere también un enfoque tecnológico, administrativo y de finanzas. Hoy en día el Instituto Nacional del Emprendedor define algunos tipos de negocios. Unos los considera negocios tradicionales, otros los considera negocios que tienen tecnología intermedia y negocios de alta tecnología. Entonces es importante también identificar en qué campo estaríamos trabajando. Existe otro modelo, que es el modelo Canvas. Este modelo, digamos que sería el resumen para ejecutivos de un plan de negocio. Es una hoja muy sencilla, como verán, en la cual ustedes pueden plasmar la relación entre los socios, sus alianzas, sus objetivos, las actividades principales, cómo requieren recuperar el dinero, todo lo relacionado con los ingresos y egresos, coma, etcétera. Y bueno, se define un propósito. Como verán, este modelo es muy sencillo, es un resumen para ejecutivos, pero es un buen momento para empezar con este modelo y poder plasmar su idea. Y aquí vendría la siguiente historia. Era un niño que salió con su amigo a patinar, y entonces se fueron a un lugar que estaba pues complicado. De pronto uno de ellos se distrajo y cayó en un lugar muy difícil. Sin embargo, el amigo lo sacó de ahí. De alguna forma otros se dieron cuenta y pidieron ayuda a los paramédicos y bomberos, etcétera, etcétera. Y entonces le dijeron, ¿sabes qué? Esto no era posible. Entonces van y le preguntan al niño, oye, ¿y tú por qué o cómo le hiciste? Entonces el niño simplemente contestó, lo que pasa es que a mí nadie me dijo que era imposible. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿a cuántos de nosotros no nos dicen muchas veces que eso no es posible? Y bueno, a mí me corresponde dejar una tarea importante, como el propio maestro Fernando Galindo Soria me la hizo saber a mí. Me dijo, ¿qué opina usted sobre la creación de determinadas cosas? Y yo me quedé así como en shock, no sabía qué responderle en ese momento. Sin embargo, yo decidí en ese momento que tenía que hacer algo porque tendría que hacer algo, un cambio en mi historia personal, y después platicarles a algunos de ustedes que eso es posible. Y entonces yo creé mis jabones. Pero también al mismo tiempo quiero resaltar que hoy en día existen muchas personas trabajando. Tenemos el caso de una chica que crea productos que ayudan a la salud. Me parece un acto extraordinario porque no solo su conocimiento produce algo que pueda ayudar, sino que también ha producido un negocio, y que le puede ayudar a muchísima gente. La página la pueden consultar, es http://www.biotecnolocus.com. Actualmente me encuentro trabajando en todos estos sitios. Algunos de mis alumnos ya los conocen. Creo que es tiempo de cambiar, creo que podemos hacer las cosas. Yo aquí lo único que miro son a personas talentosas que tienen el día de hoy una hoja, papel y lápiz para escribir la mejor historia, la historia de su vida personal. Gracias por acompañarme, y me despido con esta frase:
Cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Steve Jobs. Que tengan un excelente viaje. Aquí están mis creaciones. Traigo jabones de canela, de coco. Traigo jabones relajantes, jabones para que tengan bien siempre el rostro. Y bueno, mi eslogan es el rostro y corazón de la armonía y la felicidad. Todavía sigo trabajando y yo les apuesto que esta historia continuará.